Pienso que hay un problema cuando ustedes preguntan por el acceso en el Zoom. Hay una negación. Ya estamos otra vez en vivo. Disculpe Ok. el inconveniente. Ya podemos retomar. Podemos comenzar, continuar. Sí, podemos continuar, padre. Si gusta, tal vez Sí, podríamos retomar un poquito. sim. Então, vamos aprender uma palavra em hebreu. Savlanut. Savlanut é paciência, ok? Temos paciência e seguimos adelante. Está bem? Gracias por la compreensão, não? Então, o antropólogo e filósofo Michel de Certeau hablaba de glossolalia, uma palavra para traduzir el hablar em línguas presente en los hechos de los apóstoles. Glossolalia, dice Michel de Certeau, activa otra forma de comunicación de naturaleza espiritual. Glossolalia vista más como una comunicación singular, excéntrica y no reglamentada. Él dice, habla de múltiples formas de comunicación que no son transmitidas por la voz, sino por el cuerpo, por los gestos, por el dolor y por la oración y por la emoción. Pensando en lo que es la escucha a partir de la experiencia mística, Michel de Certeau hablaba de la ética de la escucha, de los rumores del otro. Nos expresamos no solo con palabras, sino también con los sonidos del lenguaje, los diversos ruidos del cuerpo, del balbuceo, de los lloros, de las lágrimas, del silencio. Si olvidamos eso, hay un precio que pagar. Cuando olvidamos eso, no utilizamos el cuerpo real de nuestro pensamiento. Tantas veces nos perdemos en abstracciones porque no escuchamos la vida real. No escuchamos los rumores del otro. La pregunta central es esta. ¿Qué estamos escuchando hoy? Podemos pensar que la situación actual en el mundo es solo coyuntural y se resolverá por sí misma, ajustándose nuevamente a su modo anterior. O podemos abrazar lo que el Papa Francisco nos enseña tanto a ver. No vivimos solo en una era de turbulencias y cambios, sino que vivimos en un cambio de época. Las migraciones, por ejemplo, no son un fenómeno puntual, sino que corresponde a un movimiento fundamental de reconfiguración de nuestras sociedades. El desafío para nosotros es cómo poner el Evangelio en el centro de todas estas dinámicas históricas. La fraternidad no es una automática simplemente. Tiene que haber una decisión ética sobre el otro. Cada uno de nosotros está llamado a tomar una decisión ética hacia el otro. ¿Escucho o no? ¿Recibo o no? ¿Tengo o no tengo compasión? ¿Hago vivir o discrimino al otro? En el relato dramático entre Caín y Abel, se nos dice que el proyecto ético, que el proyecto fraterno, no es una imposición de la sangre, porque la sangre puede volverse contra la propia de un proyecto con el que debemos comprometernos. El bien y el mal no son inevitables, pero son tomas de posición ética. Por tanto, estamos llamados a escuchar. El rabino Jonathan Sachs habla Shema Israel. Es una de las palabras más importantes del judaísmo y también una de las menos comprendidas. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y sucederá si tú ciertamente escuchas mis mandamientos, que hoy estoy ordenando amar al Señor su Dios y servirle con todo su corazón y toda su alma.
Si nos lembramos, la cultura occidental fue construida en la antigua Grecia, el antiguo Israel. No podrían haber sido más diferentes. Grecia era una cultura profundamente visual. Sus mayores logros tenían que ver con el ojo, con el ver. Produjo algunas de las mayores obras de arte, escultura, arquitectura que el mundo haya visto. Sus eventos grupales más característicos, actuaciones teatrales, Juegos Olímpicos, fueron espectáculos, actuaciones que fueron asistidas. Platón pensaba en el conocimiento como un tipo de visión profunda, viendo bajo de la superficie la verdadera forma de las cosas. Esa idea que conocer es ver sigue siendo la metáfora dominante en el occidente, aún hoy. Hablamos de percepción, previsión, retrospectiva, ofrecemos una observación, adoptamos una perspectiva, ilustramos, iluminamos, arrojamos luz sobre un problema. Cuando entendemos algo, decimos, estoy viendo, entiendo. El judaísmo ofreció una alternativa radical. Es por eso que el acto religioso supremo es Shema. Cuando Dios habla, oímos. Cuando Él ordena, intentamos obedecer. Esto puede parecer una pequeña diferencia, pero en realidad es enorme. Para los griegos, cuando una persona mira una pintura, una escultura o una pieza de teatro o de los Juegos Olímpicos, no es parte del arte, el drama o la competencia atlética. Él o ella es un espectador, no un participante. Hablar y escuchar es diferente. Son formas de compromiso. Crean una relación. Podemos entrar en una relación con Dios porque estamos unidos por palabras. En la revelación, Dios habla con nosotros. En la oración, hablamos con Dios. Si usted desea entender cualquier relación entre marido y mujer, o padres e hijos, o empleador y empleado, preste mucha atención a la forma en que hablan y escuchan el uno al otro. Ignora todo lo demás. Un ejemplo moderno y fascinante vino de Sigmund Freud. Él llamó la psicoanálisis cura del habla, pero es mejor descrita como cura de la escucha. Se basa en el hecho de que la escucha activa es por sí sola terapéutica. Fue solamente después de la diseminación del psicoanálisis que la frase te oigo surgió en el idioma como una forma de comunicar empatía. Hay algo profundamente espiritual en escuchar. Es la forma más eficaz de la resolución de conflictos. Muchas cosas pueden crear conflicto, pero lo que sostiene es el sentimiento de al menos una de las partes de las que no han sido escuchadas. Ellos no fueron escuchados. Nosotros no escuchamos su dolor. Hubo un fracaso de empatía. No por casualidad, la justicia presupone la regla, escucha el otro lado. Escuchar está en el corazón de la relación. Significa que estamos abiertos al otro, que lo respetamos, que sus percepciones y sentimientos son importantes para nosotros. Les damos permiso para ser honestos, incluso si eso significa hacernos vulnerables al hacerlo. Un buen padre escucha a su hijo. Un buen empleador escucha a sus trabajadores. Una buena empresa escucha a sus clientes. Un buen líder escucha a los que lidera. Escuchar no significa estar de acuerdo, sino cuidar. Escuchar es el clima en el que el amor y el respeto crecen. En el monte Horeb, Dios enseñó a Elías que él no estaba en el torbellino, en el terremoto o en el fuego, pero en la voz suave y pequeña, o en la voz de un silencio profundo.
que defino como una voz que solo se puede escuchar si usted está oyendo. Multitudes son tocadas por grandes oradores, pero las vidas son cambiadas por grandes oyentes, ya sea entre nosotros y Dios o entre nosotros y otras personas. Escuchar es el preludio del amor. Una pequeña concordancia bíblica ahora. Abraham, el ángel llama la atención, la mandó 2 veces a Abraham para no matar, no sacrificar a su hijo amado Isaac. Moisés, Dios mismo lo llamó desde medio de la zarza para comunicarle el proyecto de liberación del pueblo de Israel de la casa de la esclavitud. Las repeticiones son siempre instrumentos, ¿no?, de la retórica, del lenguaje, para llamar la atención sobre algo muy, muy importante. En el libro de Deuteronomio también, Sedec, Tirdof, justicia, perseguirás. Dios quiere hacerse oír a través de su palabra para algo muy importante. Escuche, participe, comprométase con la justicia. 1160 ocurrencias del verbo escuchar, Shema, la Biblia hebrea. De esas, 241 en el Pentateuco. Iremos, por ejemplo, a las 2 puntas del Pentateuco, Génesis y Deuteronomio. No libro del Génesis, cuando oyeron el ruido del Señor Dios que paseaba por el jardín a la brisa de la tarde, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios en medio de los árboles del jardín. A la otra punta, Deuteronomio 34:9. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sobre él sus manos. Los hijos de Israel le oyeron e hicieron como el Señor había mandado a Moisés. Del Nuevo Testamento, 430 ocurrencias del verbo escuchar, takono. Oremos también, miremos por las 2 puntas, ¿no?, en el libro del Evangelio de Mateo, el Apocalipsis. En el Evangelio de Mateo, el rey Herodes oyó esto y se sobresaltó, y con él toda Jerusalén. Pero en el libro del Apocalipsis, el espíritu y la esposa dicen ven. En el que oye también diga ven, para todo el que oye las palabras de la profecía de este libro. Aunque en el Nuevo Testamento 14 veces, ¿no?, aparece el verbo escuchar. 7 veces el que tiene oídos para oír, oiga. Y otro torbellino, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 7 veces también. Para completar, 2 imágenes. La primera es la de Jeremías, volviendo a las insistentes repeticiones por 2 veces, para que el personaje bíblico escuchara Abraham, Moisés, justicia. El profeta Jeremías repite insistentemente, no por 1, ni por 2 veces, sino por 3 veces. Tierra. Escucha la palabra del Señor. Y la oración de la fiesta de la transfiguración, en el versículo 5 dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo puse todo mi agrado, escúchale. La fiesta de la transfiguración tiene una bella oración de entrada de la misa y que nos muestra la importancia de todas las sagradas escrituras cuando nos dice, oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu Hijo confirmaste los misterios de la fe por el testimonio de Moisés y Elías, y habéis manifestado de modo admirable nuestra gloria de hijos adoptivos, concede a vuestros siervos y siervas escuchar la voz de vuestro Hijo amado y compartir su herencia. Y sobre esta herencia
É assim que le passo a palavra agora ao professor Marivan, que nos ajude a entender a conexão dessa escuta, de esse Shema Israel, de este que tem ouvidos para escuchar, com esta herência de las Sagradas Escrituras para nós. Gracias. Gracias, Padre Fernando Gross. Ahora la otra parte con el profesor Marivan Ramos Marivan, que es el coordinador de los cursos de nuestro Centro Cristiano de Estudios Judaicos. Hace también muchas enseñanzas en el centro, en otros sitios, en la Grande São Paulo. Vamos a oír con Marivan la dimensión del Nuevo Testamento en el Evangelio, la escucha. Marivan, por favor, con usted la palabra. Gracias, Padre Donizete. Gracias, Padre Fernando. Gracias, Hernán, por nos invitar a ser RUC. Queremos dar continuidade após as palavras de Padre Fernando. Estou compartilhando películas, slides. Todos veem? Sí. Sí. Yeah. Gracias. Sí, se ve bien, Marivan. Gracias. Después de escuchar atentamente las belas palavras del Padre Fernando, quisiera saludar a todos y a todas las que nos ven, pero de un modo particular a quienes nos escuchan. Hemos escuchado cómo el verbo escuchar aparece de modo constante en los textos sagrados. Esto no me parece casual, al contrario, existe claramente un propósito pedagógico en los textos. Mi intención en este momento es dar continuidad al entendimiento de ese propósito pedagógico señalado en las Escrituras, relacionado con nuestro tema de la escucha de Israel y de escucha de la Iglesia. En la revelación bíblica, el ser humano necesita, mejor dicho, debe escuchar la palabra de Dios. Tal hecho no excluye la revelación en la dimensión de lo visible. A propósito de esto nos enseña el rabino Akiva, comentando el texto de Éxodo 20:18. Todo pueblo veía vozes y relámpagos. Para Akiva, segundo Pierre Lenat, em seu livro A la escucha de Israel en la Iglesia, o comentário de Akiva, ellos veían e oían al mesmo tiempo lo visible. Por lo tanto, el proceso mental, a partir de uma reflexión crítica de la fe, no se separa de la percepción de los sentidos y entre ellos la audición. Con esto en mente, nos encontramos com a cena descrita em Evangelho segundo Marcos 12, 28, 31. Vamos ao texto. Uno de los escribas que había oído la discusión, reconociendo que había respondido muy bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Respondió Jesús, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y Adonai tu Dios te amará con todo tu corazón, con toda tu alma, com toda tu mente e com toda tu força. El segundo es este: a tu prójimo amarás como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior que esses. El contexto literário cercano de la narrativa que acabamos de escuchar nos apresenta a Jesus discutindo com os saduceus sobre a ressurreição de los muertos. Escuchando el debate de Jesús con los saduceos, un escribano significa especialista de la Torá, que debe explicar e actualizar a la comunidade, pois de esta maneira se levanta como um guia espiritual del pueblo. Por su conhecimento, formam parte del Sanedrim.
se encuentram escribas laicos, assim como los de la classe sacerdotal. Se lhe acerca, reconhece seus argumentos como válidos e precisos. Segundo o pensamento corrente entre o grupo de los fariseus, que a diferencia de los saduceus, creiam em la ressurreição de los muertos. La actitud del escriba nos revela algo que é comum em sua vida, es decir, el acto de escuchar. El escriba em esta narrativa tiene las características de um fariseu. Podemos deduzir isto devido a sua alabanza al reconhecer os argumentos de Jesus favoráveis a la ressurreição. Segundo o versículo 28, reconhecer que havia respondido muito bem. Aqui se hace necessário falar um pouco sobre os fariseus. Este foi um dos grupos religiosos mais importantes na época de Jesus. E, por desgraça, a lo largo de los ciclos, foram vistos através de uma ótica distorcionada, fruto de certa ignorância, com muito desprezo, ódio e ironia. Estes homens han sido associados indevidamente como sinônimo de hipocrisia e falsidade. Associações como estas são peligrosas. Por isso, devemos superar prejuízos, derribar muralhas e construir puentes. Devemos escutar a igreja, de modo especial, através da declaração Nostra Aetate, que durante os últimos 55 anos nos ha ensinado a buscar uma melhor compreensão do judaísmo, porque sabemos que o judaísmo de hoje se remonta à tradição rabínica farisaica do tempo de Jesus. Compreensão essa que nos deve reorientar hacia uma nova conduta, centrada na acogita e respeito em el trato com aqueles que pensam, adoram e rezam de modo diferente ao cristiano. De modo particular com o judaísmo, pois segundo a declaração Nostra Aetate, a relação entre o cristianismo e o judaísmo é intrínseca, é decir, sucede de adentro hacia afuera. O cristianismo surge do judaísmo. Essa expressão é tão óbvia, pero todavia causa certa incomodidade a algumas pessoas que la escutam. Por isso, é necessário escutar também o que nos ensina o judaísmo. E neste sentido, escutemos al fraile Pierre Lénard. Las fuentes judias são de vital importância para o cristiano que sou. Sem dúvida, me gostaria que esta importância fuera reconhecida por todos os cristianos e que cada vez mais cristianos se dedicaram ao estudo de las fuentes judias, conforme nos apresenta em seu livro A Escucha de la Israel e la Igreja. Reconhecendo a importância de las fuentes judias para a fé cristiana, é imprescindível escuchar a tradição farisaica, pois foram responsáveis do mandamento da fé em Israel em várias ocasiões. Devido a seu amor e fidelidade à la palavra de Deus, se mantiveram unidos à la fé de seus padres. Por lo tanto, se destaca em la narrativa de Marcos el escriba, herdeiro dessa tradição. La palavra fariseu vem de la raiz verbal parash, que significa distinguir, separar, anunciar. Los fariseus são, então, os que causam distinção, em el sentido que são expositores de la lei, e seja oral ou escrita a Torot. Del verbo parashá deriva el substantivo perushim,
que puede significar los separados. Algunos textos de la tradición oral, Mishnah, asociam la palabra kadosh, del verbo kadash, com el sentido del verbo parash, este ser consagrado, ser santo. A propósito de esto, se observa um importante midrash sobre el pasaje del libro de Levítico 20:26. Assim como estou separado, assim também vosotros sereis separados, perushim, es decir, fariseus. Desta maneira, se pode aprender escutando a tradição de Israel, que Deus llama a seus hijos a vivir sua vocação, buscando cumprir a missão confiada a cada uno. Por lo tanto, os fariseus eram homens que buscavam viver uma vida consagrada a Deus, aplicando sua vida à escuta da palavra del Eterno, em el desejo de viver uma vida de santidade, testemunhando o amor de Deus, conforme nos ensina Esdras 7:10. Luego, estes homens, aunque que todos os limites que são próprios das relações humanas, buscavam uma vida devota a Deus e ao amor ao prójimo. Como bem observou Jesus, haviam estendido sua grande missão, como nos apresenta este hermoso texto do profeta Isaías. Também eu te repuesto como luz de las naciones, para que mi salvação llegue hasta los confines de la tierra. Isaías 49:6. La Torá escrita, por tratar-se de um código de vida a ser puesto em prática e a ser estudado em vista desta mesma prática, exige esforço de nossa parte. Este esforço se realiza através da escuta e da busqueta amorosa de Deus em el estudio del texto sagrado. El estudio fundamenta nossa ação. En las palabras de Leonard y Golin, es necesario estudiar, informar y formarse. La práctica sin estudio no es segura. Como dijo el rabino Akiva en Avene, el estudio es muy importante, ya que lleva a la acción. Por eso mismo, la aplicación diária de estas enseñanzas exige explicações complementares e atualizadas. Desse modo, estaremos preparados para enfrentar os desafios com sustenções, sendo dóciles à la escuta da palavra de Deus. Iluminados nosso entorno e actuamos com seguridade, pois a palavra de Deus é puerto seguro para aqueles que creem em ella. Desta maneira, se pode dizer, como el salmista: Tu palavra es lâmpada para mis pés e luz para mi caminho. El escriba, por lo tanto, es alguém que vive esta relação de escuta e de la busqueta amorosa de Deus em sua palavra. Em la tradição rabínica, esta busqueta de Deus ganha o nome de Midrash. E podemos entender essa palavra como o acto de interpretar a palavra de Deus. Sin embargo, para a tradição rabínico-farisaica, Midrash, segundo Frei Pierre Lénard, é a ação de buscar. A continuação designa, em um sentido derivado, o resultado da busqueta, as enseñanças extraídas da Escritura, segundo o seu texto em A Escuta de Israel na Igreja. Por lo tanto, ao interpelar Jesus sobre o maior de los mandamientos, o maestro quer escutar de outro maestro suas enseñanças. Quer saber como Jesus hará
su busqueta en la Torá. E se essa busqueta apontará a um resultado possível, pois assim era modo como el escriba, se acercaba a la Torá. El acto de escuchar la enseñanza de Jesús revela su deseo de dialogar, pues es propio del diálogo la capacidad de escuchar. Mas aún, el que oye sabe que obtendrá respuesta. Com esta confiança, reza el salmista. El que ha hecho el oído, ¿acaso não oirá? Com el escriba, aprendemos que um frutuoso diálogo se inicia quando se abrem bem os ouvidos. Necessitamos também abrir nossos ouvidos para escuchar, pois aquele que ouve se mostra obediente, e el obediente é aquele que ouve com atenção. Escuchemos, pois, com atenção, como oio el escriba, los que enseña Jesus, la Torá encarnada, la Torá viva de Deus. Al realizar la busqueta Midrash en la escritura, respondió al escriba así: Oye Israel, Adonai nuestro Dios es el único Señor. E Adonai, tu Deus, com todo tu coração, e com toda tu alma, e com toda tu mente, e com toda tu força. A continuação, Jesus, el Rabi de Nazaré, apresenta o resultado possível de sua busqueta. Amarás a tu prójimo como a ti mesmo. Se por um lado, a resposta dada por Jesus não apresentou nada novo al escriba, solo confirmou lo que ele já sabia. Sin embargo, ele reconhece em Jesus a um autêntico maestro que ensina segundo a Torá de Deus, ao dizer: "Muy bien, maestro". Por outra parte, Jesus também lo reconhece como alguém que não está lejos del reino de Deus. Este doble reconhecimento nos enseña que el diálogo es la única forma de superar prejuízos. En la medida en que dialogam, acto de hablar e de escuchar, são capazes de romper os muros de la separação e dar-se conta de que há muitas más coisas que los acercam, que los separam. Cremos que o acto de escuchar deve preceder o acto de hablar. Devemos escuchar a voz de nossa consciência antes de actuar arbitrariamente. Estamos invitados a escuchar a voz de Deus que se manifiesta em nossa vida e nos chama a construir um mundo novo, marcado por el respeto, tolerância, onde seamos capazes de conviver com o diferente e acolher a diversidade cultural que dá vida e beleza à la vida. Venceremos el medo e as dúvidas, dando espaço à la criatividade, que só o Espírito é capaz de suscitar. Significa encontrar a valentia de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados e permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Assim nos ensina ao Papa Francisco ante a vida ameaçada. Quisera recordar também um provérbio chino que nos ajuda a pensar em la fraternidade e la solidariedade de uma maneira sencilla e prática. Ele diz o seguinte: se dois homens
viene caminando por una carretera, cada uno con un pan, y al encontrarse cambian los panes, cada uno se va con uno. Pero si dos hombres vienen caminando por una carretera, cada uno con una idea, y al encontrarse, intercambiar las ideas, cada uno se va con dos ideas. Se nos invitar a hablar de nuestras ideas, creencias, percepciones con nuestros hermanos, pero debemos ser conscientes de que ellos también quieren hablar de lo que es propio de ellos. Este diálogo solo sucederá si somos capazes de escuchar al otro. Por lo tanto, y para ganar, es necesario compartir. Repito, por lo tanto, y para ganar, es necesario compartir. El padre Donizete Ribeiro así sintetiza la dimensión de la escucha en nuestra vida. La escucha conduce a la praxis y alimenta la vida de toda persona que cree y busca vivir de la palabra de Dios, como palabra de vida, o Torá viva. Concluyo con la 16ª tefilá, bendiciones, intitulada Escucha las oraciones. Así se reza: escucha nuestra voz, eterno, nuestro Deus, Padre misericordioso, ten compasión de nosotros y acepta nuestras oraciones con misericordia y favor, porque tú eres Dios que escucha las oraciones y las súplicas. No nos envíes con las manos vacías a ti, nuestro Rey, porque tú escuchas las oraciones de todos. Bendito eres tú, eterno, que escuchas la oración. Y por fin, termino con as palavras em que o pueblo disse aos pés do monte Sinai: todo lo que el Señor ha dicho, lo haremos y lo escucharemos. Muchas gracias. Muchas gracias a Maribán y al padre Fernando Gross por esa hermosa presentación. Vamos a esperar que nuestro compañero David Castillo nos presente algunas inquietudes o preguntas que puedan ustedes hacer en nuestro Facebook Live. Sí, buenos días. Muchas gracias a los tres por las intervenciones. Creo que han sido muy ricas y han generado algo de comentarios y preguntas. Entonces, voy a plantear las primeras dos preguntas y luego retomo un comentario y una pregunta. ¿Está bien? Entonces, la primera la realiza Irene Aramayo. Ella dice: podríamos decir que el escuchar a Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento no implica solo escuchar los mandamientos de Dios, sino también las afirmaciones amorosas que Él hace acerca de toda su creación. Eso en signos de pregunta. Eso sería la primera. La segunda la hace Agatha Romo. Ella dice: ¿por qué entonces se le recrimina tanto a los fariseos en los evangelios, tratándolos siempre de hipócritas? Si quieren, hay otra pregunta que se relaciona a esta, y yo creo que la podríamos combinar. Esta la realiza Melvin Cabero. Él dice: una consulta, la asociación de los fariseos como una agrupación contraria a las enseñanzas de Jesús proviene del mismo Jesús. Mateo 23:13 dice: fariseos hipócritas. Y muchos otros textos más, ¿verdad? Él añade.
¿existe algún pasaje en que Jesús hable bien de esta casta? Pregunta don Melvin. Esas serían las 3 preguntas por ahorita. Eu começo e deixo a parte dos fariseus para o autor que ha escrito um livro sobre os fariseus, que é não, justamente o Marivan, para resgatar. Mas sobre a necessidade de escuta de Deus, é importante para escutar tudo o que o Papa Francisco diz, que tudo está integrado. Não há uma crise moral no mundo, há uma crise integral também. Não? Precisamos começar a cuidar de tudo, tudo está conectado. Não? Então, também os mandamentos de Deus estão conectados com o cuidado do migrante, o cuidado do órfão, o cuidado da viúva, o cuidado da criação, tudo está também conectado. Não? Então, ao ouvir os mandamentos de Deus, agradecemos que Deus escuta a oração. Adonai, Shomei Tefilá. Ok, Deus escuta a oração. Mas eu escuto a palavra de Deus? Então, é preciso que nós nos esforcemos também. Não é só Deus que escuta. Eu preciso também escutar e estar conectado também com tudo que a palavra de Deus me pede para cuidar. Não? Então, deixo agora a palavra ao autor, que pode nos ajudar a resgatar aí essa dimensão do farisaísmo, não? Gracias, Padre. Gracias a quem perguntou sobre os fariseus. Sim, no Evangelho de Mateus, capítulo 23, há uma disputa com Jesus de los fariseus, mas há que compreender e entender a redação de Mateus. O momento em que o Evangelho foi escrito, por volta dos anos 90 de nossa era, numa grande disputa entre a comunidade de Yohanan Ben Hakkai, em Avene, e a comunidade mateana, no Alto da Galileia, onde somente após os anos 70, após a destruição do templo, somente esse grupo de Yohanan Ben Zakkai, o farisaísmo, sobrevive ao ataque romano. Evidentemente que as disputas que elas cercam os evangelhos estão firmando uma nova identidade que surge o cristianismo. Mas, por outro lado, o judaísmo quer recuperar sua identidade. É natural que existam esses conflitos. Todavia, sem embargo, podemos perceber que muitos fariseus se aproximaram de Jesus, como José de Arimateia, como Nicodemos, e eles mesmos falaram no Evangelho de Marcos a Jesus sair da região, pois Herodes atentava contra a sua vida. Portanto, é necessário uma compreensão mais larga para entendermos o farisaísmo, pois, do contrário, fica uma ideia, um estereótipo daquilo que foi criado ao longo dos séculos como sendo somente algo negativo. Até mesmo o Talmud, que fala sobre os 7 tipos de fariseus, também dirá que existem fariseus que não são tão buenos. Mas nem todos os fariseus são ruins, são más. Existem fariseus buenos. O próprio Catecismo da Igreja Católica apresenta a ensinança de Jesus muito próxima à ensinança do farisaísmo. Portanto, é necessário tirar esses estereótipos que marcam o farisaísmo como somente algo negativo. O conflito de Mateus 23, que nosso internauta apresentou, ali apresenta uma disputa entre irmãos. Assim como os profetas em Israel também chamavam a atenção de seus irmãos que desviavam da palavra de Deus. Jesus, portanto, chama a atenção de seus irmãos que estão se afastando da palavra de Deus. Isto não significa que sejam adversários, mas sim irmãos e irmãos queridos de Jesus. Padre Donizete, quer, por favor, completar? Sí, estoy de acuerdo. La imagen del farisaísmo es negativo, pero más en la historia de la iglesia que en el Evangelio por ellos. En el Evangelio teníamos cosas también positivas.
En especial en el capítulo 23 de Mateo, Jesús empieza hablando que ellos están en el sitio, en la cátedra, en el asiento de Moisés. Hay un reconocimiento de su autoridad, de su enseñanza. Pero después hay la discusión si están o no de acuerdo. Pero es muy importante el reconocimiento que por los fariseos cogemos la palabra con su autoridad. La cuestión de la autoridad es importante para ellos, como es muy importante también para Jesús. La enseñanza de Jesús es siempre con autoridad. Bueno, gracias. Tenemos también un par de comentarios que quisiera hacerles llegar. Primero, Roxana Abarca nos dice, lastimosamente en la iglesia hay mucha ignorancia de la tradición judía y mucho fundamentalismo, además de desconocimientos de documentos de la iglesia que hablan de esta necesidad de valorar y conocer nuestras raíces judías y de una adecuada interpretación. Por otro lado, tenemos el comentario de Yolanda Jiménez, que nos dice, yo soy catequista y muchas veces siento que las personas solo quieren que se les apruebe su verdad. No escuchan bien el mensaje, más bien lo debaten. Esto sería un consejo para mejorar el mensaje. Y finalmente, Rolo López nos dice, dichosos somos si escuchamos la palabra del Señor y la ponemos en práctica, la hacemos vida. Sí, bellísimos comentarios. Un saludo especial para Osana Barca. Estoy plenamente de acuerdo con los comentarios, pero gustaría también de oír las reacciones del padre Fernando y de Marivan. Creo que debemos escuchar siempre, aprender a ejercitar esa escucha del otro, ¿no? A identificación do que diz o outro, ¿no? No do que yo pienso siempre, ¿no? Escuchar, escuchar. El judaísmo, el cristianismo, el otro, el budismo, el musulmano, ¿no? Y construir pontes a partir de esa identificación de la escucha del otro, ¿no? Siempre. Gracias. La catequista, Gracia, eu gostaria de repetir o que diz Fraile Pierre Lénard em seu segundo livro, La Escucha de Israel na Igreja. Las fuentes judías são de vital importância para o cristiano que sou. Sin duda, me gostaria que esta importância fuera reconocida por todos os cristianos e que cada vez mais cristianos se dedicaran al estudio de las fuentes judías. Muy bien, Rosana. Bien, yo quisiera brevemente destacar ante la exposición del padre Fernando y Maribán esas dos dimensiones que ellos expusieron sobre la escucha, que me parece que es sumamente valioso, en el sentido de la escucha como un acto de escuchar y atender al otro, lo cual finalmente desemboca en un diálogo que produce fraternidad, hermandad, conocimiento del otro y alteridad. Y también lo que ustedes señalaron, la otra dimensión de una escucha de la palabra de Dios como una búsqueda, como una acción de búsqueda, que también genera o nos lleva a establecer un diálogo con Dios, con la palabra de Dios. Yo también quiero resaltar el comentario de Roxana y ustedes de la importancia que en el mundo cristiano y particularmente en nuestra iglesia católica, la gente conozca más sobre los documentos que la misma iglesia elabora sobre estos temas y particularmente vuelvo a hacer mención del documento Nostra Aetate
un documento muy valioso y muy ignorado por nuestra gente. De tal manera que esto también sea una invitación a los que nos oyen a buscar en esos documentos, a escuchar esa palabra que la Iglesia nos da, que nos invita a un diálogo, a una escucha respetuosa con el otro. Sí. Quiero ir cerrando ya, agradeciendo al padre Bueno, tenemos un Fernando. comentaricito y una pregunta. Ah, bueno, adelante, David, qué bueno. Sí, no, hay un comentario de Silvia Méndez que dice así: la escucha que Dios propone desde la creación nos llama a un compromiso de fidelidad a Él, a Él mismo y a Él, a mí misma y al prójimo. Muchas veces nos da miedo escuchar los ruidos de la injusticia social. Dios escuchó los gemidos de su pueblo e inclinó su oído. Sí. Lo que ella plantea. Yo quería tal vez ligar con esto con una pregunta en torno a lo que presentaba el padre Fernando, y es ver si puede haber alguna manera de ampliar un poquito la correlación entre escucha y justicia, ¿verdad? Él mencionó el texto donde él planteaba el tzedek, entonces ver qué vínculo hay. Y por otro lado tenía otra pregunta más en la línea de lo que planteaba el profesor Mariván, y es retomar esta dimensión de la profunda, no sé si continuidad que hay entre el Segundo Testamento y el Nuevo Testamento, porque el texto que el padre Mariván trae, cuando Jesús habla, ¿verdad?, del escucha a Israel, es una evocación directa de lo que tenemos en la Torá, ¿verdad? Y yo recordaba que luego, luego en el canon, ¿verdad? Pero en la Carta de Santiago, ¿verdad? En la Carta de Santiago tenemos también el planteamiento en su momento, ¿no? Donde el autor de la carta dice, inclusive plantea lo que se debe hacer. Él dice, amar a su prójimo. Ni siquiera pasa por hablar a Dios, amar a Dios. Él va directo y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero digamos que esas conexiones entre evangelios, cartas y Torá nos pueden hablar de una gran temática que atraviesa la escritura y en cierto sentido la une. Es para trabajar un poco esta idea de unidad en vez de esta segregación tan insistente que muchas veces se hace entre la Biblia hebrea, digámoslo así, y el Segundo Testamento cristiano. Entonces, por allí les dejo. Si algo más surge, yo les aviso. Por ahora eso. Y empiezo si me permite, Mariván, empiezo con una experiencia del Papa Francisco a las preparaciones del Sínodo de la Amazonia. En Maldonado, Perú, él reunió 250 líderes tribales, ¿no? Todos para un encuentro, ¿ok? Y todos fueron, ¿no? Para oír o Papa, ¿no? Francisco. Y él llegó y empezó a hablar. Yo estoy aquí para oír, para escuchar. Y el Papa Francisco pasó tres días escuchando. Todos se impresionaron, ¿no? Porque alguien, un representante de la iglesia, no estaba allí para hablar, mas para escuchar. Então, esta dimensão da escuta, da justiça, está em resolver os conflitos a partir da escuta, não a partir da decisão que já eu trago para. Então, fazer a escuta. A escuta é o prelúdio do amor, não? Para a resolução dos conflitos, partido de la esquerda, de derecha, que se unam para fazer justiça juntos, não? A começar a escutar, não? Então, é uma necessidade urgente, não? Escuchar, não? A igreja precisa mais de escuchadores, oyentes, do que habladores. Escute, não? Escute. É o prelúdio do amor e da justiça também, não? Gracias. Sobre a integridade dos textos sagrados, primeiro e segundo testamento, é fundamental a escucha da palavra de Deus em sua tradição oral e escrita. É uma, embora diversa, mas uma,
Jesus ensina em Lucas 24 aos discípulos de Emaús quando lhes apresenta uma harizá, pegando textos da Torá, profetas, salmos, e justamente atualizando no momento para a comunidade. Portanto, a palavra de Deus é una, seja em sua dimensão oral, seja em sua dimensão escrita, é uma palavra de Deus. E justamente compete ao intérprete desta palavra conhecê-la, escutá-la, e à medida que escuta, aproxima-se dela, conhece ela, vai ter intimidade com ela, para, amando-a, poder colocá-la em prática em sua vida. Por isso, os textos de Primeiro Testamento, Segundo Testamento, são uma única voz desta revelação de Deus. Não existem duas revelações, uma apenas. Como nos lembra Jesus em Mateus 5,17. Não penseis que vim revogar a lei, a Torá e os profetas, mas levá-lo à plenitude. Assim devemos observar e perceber que toda a Escritura está cercana da grande tradição de Deus, uma tradição oral que é anterior à tradição escrita, assim como nos apresenta Frei Pierre. Portanto, é preciso escutar a tradição, é preciso escutar as Escrituras para podermos ensinar ao nosso povo, atualizando, portanto, a Escritura, a Torá, a Bíblia, para a nossa comunidade. Isto é o trabalho do Midrash. Gracias. Gracias. Hernán, como Hernán habló, el documento Nostra Aetate habla de patrimonio común a los judíos y a los cristianos. Este tema de la escucha es un bello ejemplo de la escucha para los judíos y para los cristianos. Los que han hecho Fernando y Marivan es precisamente cómo escuchar, tanto para los judíos como para los cristianos, en la Biblia como también en la tradición. Gracias por el ejemplo, un ejemplo del patrimonio común a nosotros, de nosotros cristianos, pero también a los hermanos mayores, como hablan los judíos. Gracias. Adelante, David. Intervenciones. Tal vez, don Hernán, para cerrar, puedo compartir una última pregunta muy breve y un par de comentarios. Vamos a ver. Tenemos acá a Ágata Romo de nuevo, ¿verdad? Ella nos pregunta, entonces, ¿es posible que vinculemos la escucha con la obediencia? ¿Verdad? ¿Cuál es la relación o cómo está relacionada la escucha con la obediencia? Y tenemos dos comentarios breves, ¿verdad? Una dice, Urbana Aguilar nos dice, saludos a todos, me gustó muchísimo el tema de escuchar. Gracias y saludos al padre Fernando, a quien conocí en un curso bíblico en Israel en 2012. Finalmente, Andrina Escalante nos dice, la escucha es el preludio del amor. Dios, Señor, abre nuestros oídos, ¿no? Esa sería la última pregunta de los comentarios y tal vez una cuñita mía finalmente. Creo que para un futuro encuentro podremos invitar al padre y al hermano para que nos hablen un poco de Midrash, que es uno de los temas que tenemos acá en deuda, digamos, en el trabajo más profundo y creo que eso enriquecería mucho y aclararía mucho las dudas que surgen, ¿verdad? Entre los vínculos, entre lo que llamamos Primer Testamento, Biblia hebrea o Antiguo Testamento y Segundo Testamento. Pero gracias. Les dejo y luego don Hernán ya usted puede. Y con respecto a la obediencia, sí, audire, vem da mesma raiz, né? Porém, na maior parte de todas as ocorrências del Shema, é sempre esse escuchar, não? Depois há muitíssimas mesmo possibilidades, não? E o rabino mesmo, Jonathan Sacks, ele lembra, não? De quantas possibilidades se pode entender, não?
entender o que significa a palavra escutar, obedecer, atender, significar. Mas é isto, se eu entendo a escuta, eu vou obedecer aquilo que Deus me pede. Porque Deus nunca vai me pedir, Deus nunca vai me pedir algo que não seja bom. Não? Então, confiar nessa escuta. Não? Está ligado à obediência, sim, mas nós faremos e escutaremos. Não? Faremos, realizamos, obedecemos e escutaremos. É um movimento constante, tá bom? E eu peço desculpas, mas eu tenho uma exequia para fazer e o enterro não para, não? E é às 2 horas, eu preciso chegar. Então eu peço desculpas, não? Mas eu me comprometi a estar lá no enterro, nas exequias, não? Mas agradeço de coração, mas eu preciso sair para o enterro. Coisas de sacerdote, não? Sí. Graças a todos e hasta uma próxima volta. Tá bem? Gracias a usted, Gracias, Padre disculpen, Fernando. ¿eh? Un abrazo. Ok, abraço. Que Gracias, Dios Padre le Fernando. acompañe. Muchas Gracias. Gracias. Sí, tal vez para ir terminando y agradeciéndoles, sin duda cerramos con una valiosa invitación que se nos ha planteado hoy de escuchar la palabra de Dios, de escuchar al otro que sufre y necesita de la ayuda y de la solidaridad, y también, como diría el Papa Francisco, de escuchar la naturaleza que gime en este momento. Así que también quiero recordarles que esta charla, que esta conferencia va a quedar grabada en nuestro Facebook para que puedan volver a escucharla y poderla saborear y dejarnos interpelar por las palabras del Padre Fernando y del profesor Mariván y las reflexiones también del Padre Donizetti. Sin duda ha sido una gran alegría y ha sido muy, muy bonita la experiencia de que ambos centros podamos compartir esta mañana de manera solidaria, de manera amistosa, y que entre ambos como centros también nos sigamos escuchando. Bueno. Un agradecimiento a todos los que nos vieron, a todos los que han estado con nosotros. Que Dios les bendiga. Buenos días y hasta la próxima. Quiero aprovechar antes que se me olvide, perdón, invitarles a mañana, miércoles 9 a las 7:30 de la noche, tendremos la siguiente conferencia a cargo del profesor Hansel Zúñiga y trata sobre el documento publicado por la Pontificia Comisión Bíblica titulado ¿Qué es el hombre? Un itinerario de antropología bíblica. Así que también quedan todos y todas invitados. Muchas gracias, buenos días, hasta la próxima. Gracias. 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 Hasta luego, muchas gracias. Gracias.